Los dedos artríticos del doctor Samuel Hartwell se congelaron sobre el cerrojo, y la medicación de la noche tintineó olvidada en su mano temblorosa. Los desesperados arañazos en la puerta no eran del viento ni de las ramas. Eran deliberados, rítmicos, casi educados. Lo que se alzaba en el porche de su casa de Montana desafiaba 47 años de lógica médica. Una enorme pastora alemana, empapada y temblando, acunaba en su boca a un cachorro sangrante, mientras otros dos se acurrucaban contra sus costados. Sus inteligentes ojos marrones se clavaron en los de él con una expresión que había visto innumerables veces en la sala de urgencias, la mirada de alguien que sabe que se le acaba el tiempo. La sangre se acumulaba bajo el cachorro herido, mezclándose con el agua de lluvia en el desgastado felpudo. La flecha de la ballesta que sobresalía de su pequeño hombro brillaba bajo la luz del porche como una acusación. «Dios mío», susurró Samuel, con su instinto de cirujano, luchando contra el sentido común. La perra colocó con delicadeza a su cachorro moribundo a sus pies y se sentó sobre sus cuartos traseros, esperando, confiando, suplicando, sin emitir un solo sonido. Lo que sucedió a continuación destrozaría su tranquilo pueblo y lo obligaría a elegir entre la ley y su conciencia. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo la serie. Continuemos con la historia. El silencio dentro de la granja de Samuel Hartwell se había convertido en algo vivo durante los últimos 2 años, tan denso que se podía ahogar y 2 veces más sofocante. A sus 72 años, el cirujano traumatólogo jubilado se movía por su casa de 4 habitaciones como un fantasma que rondaba su propia vida, con sus pasos resonando en los suelos de madera que en otro tiempo resonaban con risas. 3 cubiertos seguían adornando la mesa del comedor, una costumbre que no podía romper, aunque la silla de Margaret llevaba 2 años vacía y la de Sarah, 5. La cafetera seguía preparando 3 tazas cada mañana, que se enfriaban mientras Samuel se tomaba la suya, hablando con fotografías que nunca le respondían. «Buenos días, cariño», le decía a la foto de Margaret. «Sarah, te encantaría este tiempo para montar a caballo». La finca de 40 acres a las afueras de Whitefish, Montana, se extendía infinita alrededor de su aislamiento. El vecino más cercano vivía a 2 millas, al final de un camino de grava que bien podría haber sido un cañón, dada la escasa compañía que había. La camioneta negra de Samuel hacía viajes semanales al pueblo para comprar comida y medicamentos para el corazón, pero las conversaciones rara vez iban más allá de los saludos con los cajeros, que lo llamaban Doc por costumbre. Las preocupaciones económicas le carcomían como un tumor persistente. El tratamiento contra el cáncer de Margaret había agotado sus ahorros, dejándole con una pensión que apenas cubría los impuestos de la propiedad y los gastos de la medicación. La casa, demasiado grande y llena de recuerdos, necesitaba reparaciones que no podía permitirse. El aviso del impuesto sobre la propiedad del mes pasado seguía sin abrir en la encimera de la cocina, junto a una pila de facturas médicas que se multiplicaban como células malignas. La habitación de Sarah seguía exactamente igual que cuando se marchó hacía 5 años. Sus libros de veterinaria seguían alineados en las estanterías, los trofeos de escritura acumulaban polvo en la cómoda y su sudadera de la Universidad de Montana estaba tirada sobre la silla donde la había dejado aquella última mañana. Samuel la limpiaba religiosamente, pero nunca movía nada, como si mantener el santuario pudiera de alguna manera llamar a su espíritu para que volviera a casa. El accidente le había arrebatado a su única hija 3 semanas antes de que se graduara en la facultad de veterinaria. Sarah conducía para acudir a una emergencia con un animal grande, cuando su camioneta chocó contra una placa de hielo en la autopista 93. El policía estatal dijo que había muerto en el acto, pero la formación médica de Samuel le proporcionó detalles que no le sirvieron de consuelo. Había pasado décadas salvando a los hijos de otras personas, pero no había podido salvar al suyo. Las tardes las pasaba en su sillón reclinable, con la medicación para el corazón al alcance de la mano, viendo las noticias locales y comentándolas con sillas vacías. «Banda de idiotos en Washington», murmuraba, y luego hacía una pausa, como esperando la suave corrección de Margaret o la enérgica defensa de Sarah de cualquier causa que hubiera cautivado su apasionado corazón esa semana. El pueblo conocía su historia. Cirujano de éxito pierde a su esposa por un cáncer, su hija muere en un accidente y se retira a una existencia ermitaña. Las señoras de la iglesia le llevaban guisos que él apenas tocaba, sus antiguos colegas llamaban de vez en cuando, con voces cautelosas y compasivas que él despreciaba. Todos tenían buenas intenciones, pero la compasión le parecía sal en las heridas que se negaban a sanar.
Afuera, el viento otoñal de Montana sacudía las ventanas y le recordaba la llegada del invierno. Otra estación que tendría que afrontar solo, otro año más que sobrevivir en lugar de vivir. Samuel hacía tiempo que había dejado de creer en las segundas oportunidades o en los milagros inesperados. Hasta esta noche, cuando el destino llamó a su puerta con las patas embarradas y los ojos desesperados. Los ojos de la perra pastor alemán denotaban una inteligencia que dejó sin aliento a Samuel. En 47 años de medicina, había aprendido a leer la desesperación, y la mirada de este animal lo decía todo. No ladraba ni gemía. Simplemente esperaba, como si entendiera que la vida de su bebé dependía de su próxima decisión. Entendiendo que la vida de su bebé dependía de su próxima decisión. «Tranquila, chica», susurró Samuel, arrodillándose junto al cachorro herido. La flecha de la ballesta había entrado limpiamente por el hombro, sin alcanzar órganos vitales, pero causando una importante pérdida de sangre. Su mente de cirujano catalogó automáticamente la lesión: traumatismo penetrante, posible daño nervioso, intervención inmediata necesaria. La respiración del cachorro era superficial pero constante, su estado crítico pero salvable. La madre observaba cada uno de sus movimientos, con la enorme cabeza ligeramente inclinada, como si evaluara su competencia. Cuando Samuel levantó suavemente a su cría, ésta gimió una vez, un sonido tan desgarrador que casi lo derrumba. «Lo sé, cariño, voy a ayudarte». Un trueno estalló en el cielo mientras Samuel llevaba al cachorro al interior, seguido por la madre y sus dos crías sanas, que lo seguían sin que nadie las invitara. Ella se colocó en un lugar desde donde podía observar sus movimientos mientras mantenía a salvo a sus otros cachorros, un pensamiento táctico que le impresionó a pesar de las circunstancias. La cocina de Samuel se transformó en un improvisado quirófano. Extendió toallas limpias sobre la mesa y sacó su vieja bolsa de médico del armario del recibidor, donde había acumulado polvo desde que se jubiló. Sus manos, artríticas, pero firmes cuando la situación lo exigía, siguieron un ritmo familiar: betadine, gasas, anestesia local que había guardado para emergencias que nunca llegaron. «Esto va a doler, pequeño», murmuró, examinando el perno. Era un equipo de caza de alta calidad, caro, diseñado para matar limpiamente. Alguien había estado cazando a estos perros deliberadamente, lo que le revolvió el estómago. El perno tenía que sacarse con cuidado para evitar daños mayores. La madre se acercó, su aliento cálido en el brazo de Samuel mientras observaba cómo trabajaba. Su confianza era absoluta y aterradora. Samuel había asistido partos, realizado operaciones de corazón, salvado vidas en urgencias, pero nunca había operado bajo el intenso escrutinio de un familiar del paciente. Mientras trabajaba, los detalles se registraban en su visión periférica. La madre tenía viejas cicatrices, heridas curadas en los costados y una muesca en la oreja izquierda que delataba violencia previa. Alguien había herido repetidamente a este hermoso animal. Su pelaje, aunque embarrado y enmarañado, mostraba la raza de un pastor alemán de pura raza. No era un perro callejero, pertenecía a alguien que no había sabido protegerla. El perno salió con un sangrado mínimo. Samuel suturó con cuidado, con los dedos recordando habilidades que creía perdidas tras su jubilación. El cachorro se movió bajo los efectos de la anestesia. ¿Una buena señal? Así, chico duro. Vas a salir adelante. La madre movió la cola una vez, apenas un meneo, pero un gesto de reconocimiento al fin y al cabo. Samuel vendó la herida mientras ella limpiaba el rostro de su cría con suaves lametones. La escena le conmovió profundamente: el amor de una madre trascendiendo las especies, la atención médica salvando la brecha entre humanos y animales. Mientras el cachorro se recuperaba en una cama improvisada con toallas, Samuel examinó más de cerca a la madre. Alrededor de su cuello, bajo el pelaje enmarañado, descubrió un collar de cuero desgastado. Sus dedos encontraron una placa metálica, pero la luz de la cocina era demasiado tenue para leerla con claridad. Lo examinaría bien por la mañana. Los cachorros sanos, dos hembras de quizás 8 semanas, exploraban la cocina con la curiosidad intrépida de los pequeños. Su madre permanecía alerta, pero lo suficientemente relajada como para aceptar agua y los restos de roast beef de la cena de Samuel. Comía con cuidado, sin apartar la vista del cachorro herido ni un segundo. Samuel se encontró hablando con ellos mientras limpiaba. La madre de Samuel: has elegido la casa correcta, ¿sabes? Yo era bastante bueno en esto de curar. Las orejas de la madre se aguzaron al oír su voz e inclinó la cabeza como si entendiera cada palabra. Claro que la mayoría de mis pacientes eran humanos, pero la anatomía es anatomía, ¿no?
Mientras la tormenta rugía fuera, la casa de Samuel parecía diferente, viva de una forma que no lo había estado en años. La madre pastora se había hecho un hueco en el suelo de la cocina, desde donde podía vigilar todas las entradas mientras mantenía a sus cachorros cerca. Su presencia llenaba el espacio de sentido, transformando el mausoleo de recuerdos en algo parecido a un hogar. El cachorro herido se movió, intentando ponerse en pie. Su madre se apresuró a sujetarlo, con su enorme cuerpo sirviéndole de apoyo, mientras daba unos pasos vacilantes. Samuel observaba su interacción con creciente asombro. No se trataba solo de instinto maternal, era un cuidado deliberado e inteligente. «Eres buena en esto, mamá», dijo en voz baja. Ella lo miró entonces, y algo pasó entre ellos. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿O simplemente la aceptación de un propósito común? Ambos eran sanadores, ambos protectores. El entendimiento era profundo. La medicación para el corazón de Samuel quedó olvidada en la encimera mientras la adrenalina y la determinación corrían por sus venas. Por primera vez desde la muerte de Margaret, se sentía útil, necesario. La sensación era embriagadora después de años de existir en lugar de vivir. El comportamiento de la madre lo desconcertaba. La mayoría de los perros callejeros huirían a la primera oportunidad, pero ella no mostraba ninguna intención de marcharse. Más bien parecía estar acomodándose, como si ese hubiera sido su destino desde el principio. La idea era ridícula. ¿Cómo podía un perro saber dónde buscar a un cirujano jubilado? Pero sus acciones sugerían una intención más que una coincidencia. Al acercarse la medianoche, Samuel se enfrentó a una decisión que complicaría su tranquila existencia. Debería llamar a control de animales por la mañana, informar del perro herido y dejar que los profesionales se encargaran de la situación. Pero al mirar a la familia que ahora dormía plácidamente en su cocina, la postura protectora de la madre, los cachorros sanos acurrucados contra su calor, el bebé herido respirando con regularidad, no se atrevió a separar a los que había ayudado a salvar. En su lugar, trajo mantas del armario de la ropa blanca y creó una cama adecuada cerca de la estufa caliente. La madre observó los preparativos con aparente aprobación y luego trasladó con cuidado a sus cachorros a la nueva zona para dormir. Se acomodó con un profundo suspiro que sonó notablemente como satisfacción. Samuel se quedó en la puerta de la cocina, observando la escena que desafiaba la lógica. Un pastor alemán y 3 cachorros dormían plácidamente en su casa, confiando plenamente en él a pesar de ser unos desconocidos. Los vendajes del cachorro herido contrastaban con su pelaje oscuro, pero su respiración seguía siendo firme y fuerte. «Vaya, maldita sea», susurró Samuel para sí mismo, repitiendo inconscientemente la expresión favorita de su padre. Por primera vez en 5 años, su casa albergaba algo más que recuerdos y remordimientos. Tenía vida, esperanza y el tipo de propósito que creía perdido para siempre. Afuera, la tormenta seguía azotando el paisaje otoñal de Montana, pero adentro, rodeado por los suaves sonidos de los animales dormidos, Samuel Hartwell sintió algo que casi había olvidado que existía. La cálida satisfacción de ser un sanador que era necesario, y eso era suficiente. El amanecer se filtraba por las ventanas de la cocina de Samuel, iluminando una escena que debería haber parecido surrealista, pero que, de alguna manera, no lo era. La madre pastor alemán se había colocado cerca de la puerta trasera, alerta pero tranquila, mientras sus 3 cachorros exploraban su nuevo territorio con cada vez más confianza. El cachorro herido, al que Samuel había bautizado mentalmente como Chance, ya intentaba caminar con la pata vendada, lo que daba testimonio tanto de la resistencia de los jóvenes como de la calidad de la atención médica. Samuel se sirvió el café de la mañana y, automáticamente, llenó 3 tazas antes de darse cuenta. Los viejos hábitos eran difíciles de perder, pero hoy el ritual parecía menos un duelo y más una anticipación. Había dormido mejor que en meses, tal vez porque la casa ya no resonaba con el vacío. «Buenos días, preciosa», le dijo a la perra, que le respondió con un suave movimiento de cola. A la luz del día, su inteligencia era aún más evidente. De alguna manera había entendido que la cocina era un territorio aceptable, pero había mantenido a sus cachorros alejados del resto de la casa sin que nadie se lo dijera. Un comportamiento inteligente que denotaba un adiestramiento cuidadoso. El collar que llevaba alrededor del cuello volvió a llamar su atención. Samuel se arrodilló a su lado y le habló en voz baja mientras examinaba más de cerca el cuero desgastado. «Veamos qué nos dice esto sobre ti, chica». Sus dedos encontraron la placa metálica. Era una identificación militar, no la típica de las tiendas de mascotas.
El grabado estaba parcialmente desgastado, pero aún legible. Liberty, perro de servicio, adiestrador, S. M. Hartwell. La taza de café de Samuel se le resbaló de los dedos, que de repente se quedaron sin fuerza, y se rompió contra el suelo de linóleo. El estruendo asustó a los cachorros, pero Liberty, porque tenía que ser ella, se limitó a mirar su rostro con esos ojos marrones tan inteligentes, unos ojos que, de repente, de forma imposible, le recordaron a Sarah. Sarah Marie Hartwell, susurró, con la voz quebrada al pronunciar el nombre de su hija. Perteneces a Sarah. Las implicaciones le golpearon como un golpe físico. Sarah nunca había mencionado que estuviera entrenando a un perro de servicio, pero, por otra parte, había muchas cosas de sus estudios de veterinaria que él no entendía. Trabajo de búsqueda y rescate, formación en respuesta a emergencias. A Sarah le apasionaban los animales que ayudaban a los humanos en situaciones de crisis. Las manos de Samuel temblaban mientras los recuerdos afloraban. La última llamada de Sarah desde la carretera, emocionada por un proyecto especial que estaba deseando compartir, sus misteriosos viajes de fin de semana durante su último semestre, la forma en que le había pedido, repetidamente, que le prometiera que nunca estaría solo. «Dios mío», susurró, mirando a Liberty con una nueva comprensión, «ella te entrenó para encontrarme». Liberty se acercó y apoyó su enorme cabeza contra su pecho en un gesto que pareció reconfortante. Durante 5 años, Samuel se había preguntado por qué Sarah conducía por aquella carretera remota la noche en que murió. El informe de la policía estatal mencionaba que había respondido a una llamada de emergencia, pero los detalles eran escasos. Ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que le rompía el corazón una vez más. Sarah iba de camino a casa, a su casa, Sarah iba de camino a casa, a su casa, y de alguna manera se había asegurado de que su compañera más preciada también encontrara el camino hacia él. El sonido de la grava, crujiendo en la entrada de su casa, rompió el momento. Samuel se asomó por la ventana de la cocina y vio acercarse una camioneta destartalada, un vehículo que no reconoció. El comportamiento de Liberty cambió al instante, sus orejas se aplastaron y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Los cachorros sanos correteaban detrás de ella mientras Chance gemía suavemente. Samuel apenas había llegado a la puerta principal cuando unos puños pesados comenzaron a golpearla. «Abre, viejo. Sé que tienes a mi perra ahí dentro». La voz era áspera y agresiva, con un tinte de alcohol a pesar de la temprana hora. A través del panel de cristal de la puerta, Samuel vio a un hombre corpulento, de unos 45 años, sin afeitar y agitado. Su porte militar era evidente a pesar de su aspecto desaliñado. Hombros anchos, botas militares, la forma en que se mantenía erguido sugería a alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Soy Tank Wheeler», gritó el hombre, cuando Samuel no respondió inmediatamente. «Esa perra pastor alemán es mía y la quiero de vuelta, ya». Samuel abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. Tank Wheeler era aún más imponente de cerca. Medía más de 1,80 m, era un torbellino de rabia y músculos apenas controlados. Tenía los ojos inyectados en sangre y el olor a whisky se colaba por la rendija de la puerta. «No sé de qué está hablando», dijo Samuel con cautela. «No he visto a nadie». «No me mienta». El puño de Tank golpeó con fuerza el marco de la puerta. «Todo el pueblo sabe que anoche apareció un perro aquí». La señora Henderson vio las luces y oyó el alboroto. «Es mi propiedad la que estás albergando». Desde detrás de Samuel llegó un sonido que le heló la sangre. El gruñido de advertencia de Liberty, profundo y primitivo. Se había colocado en el pasillo, con el pelo erizado y las pupilas dilatadas, por lo que parecía sin lugar a dudas miedo mezclado con furia protectora. Su reacción ante Tank Wheeler fue visceral, inmediata y reveladora. «Tu perra parece no estar de acuerdo», observó Samuel, fijándose en cómo las cicatrices de Liberty parecían más prominentes en su estado de agitación. «No parece querer irse contigo». La risa de Tank fue amarga y áspera. «Los perros no pueden elegir, Doc. Son propiedad, igual que los camiones o las armas. Tengo documentos que dicen que es mía y me la llevo a casa». Sacó una carpeta arrugada de su chaqueta y le entregó unos documentos de aspecto oficial a través de la rendija de la puerta. Samuel los examinó rápidamente. Efectivamente, eran los documentos de registro que acreditaban a Tank Wheeler como propietario de Liberty, con fecha de 6 meses después de la muerte de Sarah. El papeleo parecía legítimo, lo que complicaba todo. «¿De dónde los ha sacado?», preguntó Samuel, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Sarah me la dejó cuando murió», dijo Tank, suavizando la voz por un momento.
Éramos muy amigos, muy amigos. Cuidé de Liberty después del accidente, pero se escapó hace 3 días. La he estado buscando desde entonces. La mentira se interpuso entre ellos como una serpiente venenosa. Samuel podía ver el engaño en los ojos de Tank, oírlo en la forma cuidadosa en que construía sus palabras. Detrás de él, los gruñidos de Liberty se intensificaron, como si entendiera cada palabra y quisiera contradecir cada una de ellas. Está herida, dijo Samuel, ganando tiempo para pensar. Uno de sus cachorros ha sido disparado con una ballesta. Necesitan atención médica. El rostro de Tank se ensombreció. Algún cazador cabrón ha estado disparando a perros por aquí. Por eso tengo que llevarla a un lugar seguro. Mi casa está vallada, es segura. Estará protegida. Pero la reacción de Liberty decía otra cosa. Ningún perro mostraba ese nivel de miedo hacia alguien que lo había protegido. Samuel había visto suficientes casos de violencia doméstica en urgencias como para reconocer los signos. La forma en que Liberty se mantenía agachada, con las orejas pegadas a la cabeza, lista para salir corriendo o luchar. Tank Wheeler podría tener los papeles legales, pero nunca había sido el protector de esta perra. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo Samuel finalmente. El cachorro acaba de ser operado. Trasladarlo ahora podría ser peligroso. La paciencia de Tank se agotó. Tienes 24 horas, viejo. Volveré mañana, y más vale que ese perro esté listo para irse. No hagas esto más difícil de lo necesario. Se inclinó hacia la rendija de la puerta y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Sé que vives solo aquí. Sería una pena que le pasara algo a un viudo indefenso. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un disparo. Tank Wheeler volvió a subir a su camioneta y se alejó rugiendo, dejando a Samuel conmocionado y enfadado. Había pasado toda su carrera ayudando a la gente, pero también había aprendido a reconocer a los depredadores cuando los veía. Liberty se acercó con cautela, presionando contra sus piernas como si quisiera consolarlo. Su presencia lo tranquilizó, le recordó que no solo estaba protegiendo a un animal, sino que estaba honrando el último regalo de su hija. «Estamos en problemas, ¿verdad, pequeña?», murmuró, rascándole detrás de las orejas. Ella lo miró con los ojos de Sara y sintió que su determinación se cristalizaba. «Pero has elegido al viejo terco adecuado para pedir ayuda». Samuel había pasado 5 años huyendo de la responsabilidad, de un propósito, de la posibilidad de perder a otra persona a la que quería. Pero al mirar a Liberty y a sus crías, al recordar la voz de Sara pidiéndole que le prometiera que nunca estaría solo, se dio cuenta de que algunas luchas merecían la pena. Tank Wheeler podía volver con sus papeles y sus amenazas. Pero Liberty había elegido volver a casa, con la familia Hartwell, y Samuel no permitiría que nadie se la llevara de nuevo. La guerra por el perro de su hija y su propia redención estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente de la amenazante visita de Tank Wheeler, Samuel se encontró haciendo algo que no había hecho en años, luchar por algo que le importaba. Su primera llamada fue al ayudante del sheriff Jim Morrison, un hombre al que conocía desde que le curó el brazo roto 20 años atrás. La conversación no salió como esperaba. «Doc, entiendo tu postura», dijo Morrison, con voz cuidadosamente neutra por teléfono. «Postura», dijo Morrison, con voz cuidadosamente neutra por teléfono. «Pero Wheeler tiene los documentos que demuestran que es el propietario legítimo. En lo que respecta a la ley, ese perro es de su propiedad. Jim, deberías ver cómo reacciona ella ante él», insistió Samuel, observando a Liberty pasear nerviosamente cerca de la ventana de la cocina. «Se trata de un caso de maltrato animal. He visto las cicatrices. Las cicatrices antiguas no prueban que haya maltrato actual, y tú lo sabes. Mira, seré sincero contigo. Tank Wheeler tiene amigos en este condado, amigos políticos. Estuvo 3 veces en Afganistán, volvió con medallas y trastorno de estrés postraumático. La gente de aquí respeta su servicio y pasa por alto su problema con la bebida». La implicación era clara. La palabra de un cirujano jubilado contra la de un veterano condecorado no tendría mucho peso en el condado de Flathead. Samuel colgó sintiéndose más aislado que nunca, pero también más decidido. Si la ley no iba a proteger a Liberty, tendría que encontrar otra manera. Su siguiente llamada fue a la Dra. Elena Martínez, la única veterinaria del pueblo y una de las pocas personas que conocía bien a Sara. Elena había sido la mentora de Sara durante sus rotaciones clínicas, y Samuel esperaba que ella pudiera proporcionarle información sobre los antecedentes de Liberty.
Samuel, me alegro mucho de que hayas llamado, dijo Elena, cuando llegó una hora más tarde. Su examen de Liberty fue minucioso y profesional, pero su expresión se volvió cada vez más preocupada. Sin duda, se trata de un perro de trabajo entrenado. Fíjate en su tono muscular, su estado de alerta y estas cicatrices. Trazó unas marcas borrosas a lo largo de los costados de Liberty. Son de golpes sistemáticos, no de lesiones aleatorias. Los cachorros sanos, dos hembras a las que Samuel había llamado Hope y Faith, jugaban tranquilamente mientras Elena examinaba a Chance. El pequeño macho se estaba recuperando bien, aunque siempre tendría una ligera cojera. Las lesiones por ballesta en perros son cada vez más comunes, explicó Elena con gravedad. Hay un mercado para las experiencias de caza exótica. Hay gente enferma que paga mucho dinero por cazar animales domésticos. ¿Crees que alguien cazaba a Liberty y a sus cachorros por deporte? Es posible. O podrían haber huido de una situación de maltrato y haberse topado con cazadores. Elena bajó la voz. Samuel, tengo que contarte algo sobre Tank Wheeler. Sara vino a verme 3 meses antes del accidente, preocupada por un novio que bebía mucho y mostraba signos de agresividad hacia los animales. Samuel se quedó helado. ¿Tank? Ella nunca lo nombró directamente, pero describió a un veterano con trastorno de estrés postraumático que había empezado a descargar su ira en su proyecto de perros de servicio. Y Sara estaba trabajando con una pastora alemana para su tesis de fin de carrera, entrenándola para operaciones de búsqueda y rescate. Estaba asustada, Samuel, tanto que me pidió que le buscara un nuevo hogar para sus animales si le pasaba algo. Las piezas del rompecabezas encajaban, creando una imagen que enfermó a Samuel. Sara había estado protegiendo a Liberty de Tank, no confiándole su cuidado. Los documentos de propiedad tenían que ser falsos u obtenidos mediante engaño. Hay más, continuó Elena. He oído rumores en el pueblo de que Tank bebe cada vez más desde que Sara murió. Los vecinos se quejaban del ruido y había denuncias de disturbios domésticos en su casa. Habían llamado 2 veces a control de animales en el último año. Samuel asimiló esta información mientras observaba a Liberty interactuar con sus cachorros. La inteligencia de sus ojos, la forma cuidadosa en que vigilaba sus movimientos. Era la perra de Sara, entrenada con amor y paciencia, no sometida a golpes. La afirmación de Tank Wheeler le pareció una violación de todo lo que Sara había defendido. Esa tarde, la noticia de la situación comenzó a extenderse por la estrecha comunidad de Whitefish. La vecina de Samuel, Margaret Henderson, llegó con un guiso y un plan. A sus 78 años, la señora Henderson era la coordinadora no oficial de noticias del barrio y claramente había elegido bando. Llevo meses observando a ese chico Wheeler, declaró, acomodándose en la silla de la cocina de Samuel. Bebe y arma jaleo, pone la música a todo volumen a todas horas. Ese no es un entorno adecuado para animales. No me importa lo que digan sus papeles. Pero la señora Henderson también traía noticias preocupantes. Ha estado llamando por todo el pueblo diciendo que le has robado el perro. Dice que eres un viejo solitario que ha perdido la cabeza desde que murió Margaret. Hay gente que le hace caso, Samuel. ¿Recuerdan cuando dejaste de salir de casa y de hablar con la gente? El aislamiento en el que Samuel se había encerrado tras sus pérdidas ahora jugaba en su contra. En una comunidad que valoraba las relaciones sociales y la asistencia a la iglesia, su existencia ermitaña le hacía parecer inestable. La historia de Tank, viudo afligido roba el perro de servicio de un veterano, resonaría en las personas que no conocían toda la historia. Al anochecer, el teléfono de Samuel había sonado 6 veces. 3 llamadas apoyaban su postura, incluida una del pastor Williams, que le ofrecía sus oraciones y cualquier ayuda que la congregación pudiera proporcionar. Otras 3 eran menos amables, y quienes llamaban le sugerían que hiciera lo correcto y devolviera la propiedad de Tank. La división en su comunidad se hizo más evidente durante los 2 días siguientes. Los grupos locales de Facebook estallaron en debates sobre los derechos de propiedad frente al bienestar animal. La VFW Post emitió un comunicado en apoyo del derecho de Tank Wheeler a reclamar su animal de servicio. Mientras tanto, la organización local de rescate de animales inició una petición exigiendo una investigación sobre el historial de maltrato del perro. Samuel se vio envuelto en una tormenta que nunca había deseado, pero que no podía evitar. Liberty parecía sentir la tensión y se volvió cada vez más protectora con la casa y más cariñosa con Samuel. Había empezado a dormir en el umbral de su dormitorio, como si estuviera vigilando contra amenazas que solo ella podía percibir. Al tercer día,
Samuel tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Condujo a la ciudad por primera vez en meses, con Liberty sentada tranquilamente en el asiento del copiloto de su camioneta. Si la comunidad iba a juzgar su idoneidad como propiedad de Tank, deberían verla como el legado de Sarah. Su primera parada fue el banco, donde Samuel se reunió con la agente de préstamos Patricia Collins para hablar de sus crecientes problemas financieros. Patricia conocía a la familia Hartwell desde hacía décadas y se compadecía de su situación. «Samuel, no te voy a mentir, tu situación es precaria», dijo, revisando sus cuentas. Entre las facturas médicas de Margaret y los impuestos sobre la propiedad, se enfrenta a una posible ejecución hipotecaria en un plazo de 6 meses. Luchar en una batalla legal por un perro podría llevarlo al borde de la ruina financiera. Pero la presencia de Liberty en el vestíbulo del banco ya había causado revuelo. Estaba sentada perfectamente atenta junto a la silla de Samuel, respondiendo a sutiles señales con la mano y demostrando el tipo de adiestramiento que había llevado años desarrollar. Los empleados del banco buscaban excusas para pasar por delante y observar su comportamiento. «Es el perro más educado que he visto nunca», murmuró Patricia. «Está observando cada uno de tus movimientos, como si estuviera lista para ayudarte con lo que necesites». La siguiente parada de Samuel fue el restaurante del pueblo, donde la llegada de Liberty causó aún más sensación. Esperó pacientemente junto a su mesa mientras él pedía la comida, ignorando los olores y centrándose por completo en su bienestar. Cuando una anciana dejó caer su bolso, Liberty lo recogió inmediatamente sin que nadie se lo pidiera, un comportamiento que provocó murmullos de asombro entre los demás clientes. «Maldita sea», dijo Pete Morrison, el padre del ayudante del sheriff. «Es un perro de trabajo, si alguna vez he visto uno. Me recuerda a los perros que teníamos en Corea, listos como ellos solos y leales como el sol». La noticia de la actuación pública de Liberty se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Al anochecer, Samuel había recibido 4 llamadas de personas que habían sido testigos de su comportamiento y querían expresarle su apoyo. La opinión pública empezaba a cambiar, ya que la gente la veía como algo más que una simple propiedad en disputa legal. Pero la respuesta de Tank Wheeler fue rápida y desagradable. Apareció en la puerta de Samuel esa noche, claramente ebrio y acompañado de 2 amigos que Samuel no reconocía. La actitud agresiva del trío hizo que Liberty se pusiera a la defensiva y se colocara entre ellos y la casa. «¿Crees que pasear a mi perra por el pueblo te hace quedar bien?», balbuceó Tank, tambaleándose ligeramente en el porche. «Lo único que demuestras es que no se puede confiar en ti. Esa perra ha sido entrenada para actuar a cambio de golosinas. Eso no significa que quiera estar contigo». Samuel se dio cuenta de que los acompañantes de Tank iban armados, con bultos bajo las chaquetas que sugerían armas ocultas. La amenaza implícita era clara. Ya no se trataba solo de la propiedad legal. Tank Wheeler estaba dispuesto a llevar el conflicto más allá de una simple disputa civil. «Tank, estás borracho», dijo Samuel con calma. «Vuelve cuando estés sobrio y lo discutiremos como hombres razonables». «¿Razonables?». La voz de Tank se elevó peligrosamente. «¿Quieres razonables? Aquí tienes razonables. Volveré mañana con una orden judicial y 3 agentes. Me entregarás mi propiedad o haré que te arresten por robo. Y si has dañado su entrenamiento o la has dejado preñada de algún chucho, te demandaré por todo lo que te queda». La amenaza sobre el embarazo le pareció a Samuel especialmente reveladora. A Tank no le preocupaba el bienestar de Liberty, sino su valor monetario como animal reproductora. Sarah se habría horrorizado por las implicaciones. Después de que Tank y sus amigos se marcharan, Samuel se sentó en la cocina observando a Liberty consolar a sus cachorros. Chance ya se movía con total libertad, jugando con sus hermanas y sin mostrar signos de daños permanentes por su lesión. La visión de la familia reunida, a salvo, feliz y confiada, reforzó la determinación de Samuel. Esa noche llamó a Elena Martínez con una propuesta que salvaría a Liberty o destruiría su propio futuro financiero. «Elena, quiero contratarte como testigo experta. Si esto llega a los tribunales, necesitaré un testimonio profesional sobre el adiestramiento de Liberty y el maltrato que ha sufrido». «Samuel, eso podría costar miles de dólares en honorarios legales. ¿Estás seguro de que puedes permitirte esta lucha?». Miró a Liberty, que dormía plácidamente con sus cachorros después de un día en el que había demostrado la lealtad e inteligencia que Sarah había pasado meses desarrollando. «Elena, no puedo permitirme no luchar. Ya no se trata solo de un perro. Se trata de honrar la memoria de mi hija y proteger algo que ella amaba.
Las líneas de batalla estaban trazadas. Tank Wheeler tenía la ley y las conexiones políticas de su lado. Samuel tenía la verdad, el apoyo de la comunidad y una perra cuyo comportamiento hablaba más alto que cualquier documento legal. Pero en un sistema que trataba a los animales como propiedad en lugar de como miembros de la familia, no estaba seguro de qué bando prevalecería. Cuando se acostó esa noche, Liberty tomó su posición habitual, vigilando la puerta. Por primera vez en años, Samuel sintió que estaba luchando por algo significativo, no solo por la libertad de Liberty, sino por su propia redención y el legado de Sarah. Mañana traería órdenes judiciales, impugnaciones legales y, probablemente, la decisión más difícil de su jubilación. Pero esa noche, rodeado por los suaves sonidos de una familia finalmente a salvo y unida, Samuel Hartwell durmió el sueño de un hombre con un propósito. La tormenta que se desató en el Valle Flathead de Montana, la cuarta noche llegó con la furia de la naturaleza desatada. Samuel observaba desde la ventana de su cocina, cómo los relámpagos partían el cielo y la lluvia golpeaba su techo con una intensidad bíblica. Liberty caminaba inquieta, con su nivel de ansiedad aumentando con cada trueno. Los cachorros se acurrucaban juntos cerca de la estufa, sintiendo la angustia de su madre. A las 9:30, unos faros atravesaron la oscuridad, acercándose demasiado rápido para las condiciones traicioneras. A Samuel se le hizo un nudo en el estómago al reconocer la camioneta destartalada de Tank Wheeler deslizándose hasta detenerse en la entrada de su casa. Esta vez, Tank no estaba solo. Le seguían otros 2 vehículos, de los que salieron hombres que Samuel no reconoció. Entre los destellos de los relámpagos, vio rifles y el porte inconfundible de veteranos militares. Liberty se erizó cuando unas botas pisotearon el porche. Los golpes en la puerta de Samuel fueron violentos, agresivos, destinados a intimidar. «Abre, viejo, se acabó el tiempo». Samuel olvidó su medicación para el corazón sobre la encimera mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. A través de la ventana podía ver la cara de Tank, desfigurada por la rabia y el alcohol, incapaz de razonar. Aquello no iba a ser una discusión civilizada sobre los documentos de propiedad. «Voy a llamar al sheriff», gritó Samuel a través de la puerta. La risa de Tank fue áspera y amarga. «Adelante, Morrison está cazando con sus amigos esta noche. La tormenta ha dejado fuera de servicio las torres de telefonía móvil», amarga. «Adelante. Morrison está cazando con sus amigos esta noche. La tormenta ha dejado fuera de servicio las torres de telefonía móvil. Solo estamos tú, yo, y la verdad sobre lo que has robado». La luz parpadeó, y luego se apagó por completo, sumiendo la casa en una oscuridad solo rota por los destellos de los relámpagos. Samuel buscó a tientas su linterna mientras Liberty se colocaba entre él y la puerta, con su instinto protector a flor de piel. En la breve iluminación, vio a los compañeros de Tank repartiéndose por la casa, rodeándolo. «Última oportunidad, Doc». La voz de Tank se quebró por la emoción. «Esa perra es todo lo que me queda de Sarah. No puedes quitármela también a ella». El dolor crudo en las palabras de Tank dejó a Samuel helado. Por primera vez, escuchó un dolor genuino bajo la ira. Pero los gemidos aterrorizados de Liberty le recordaron que, fuera cual fuera la conexión emocional de Tank con Sarah, no se extendía a tratar con amabilidad a su querida perra. Un estruendo ensordecedor en la parte trasera de la casa anunció que la paciencia de Tank se había agotado. Samuel oyó madera astillándose. Estaban entrando por la puerta trasera. Liberty ladró una vez, con un aviso agudo y luego se quedó en silencio, siguiendo su entrenamiento. Se colocó en posición para defender a su familia, con las orejas gachas y los músculos tensos, lista para la acción. «Quédate atrás, chica», susurró Samuel, sabiendo que cualquier agresión por parte de Liberty le daría a Tank una justificación para la violencia. «Déjame encargarme de esto». El haz de luz de la linterna de Tank lo precedió a través de la puerta trasera destrozada, proyectando sombras danzantes mientras tropezaba en la cocina. Sus compañeros lo flanqueaban, con las armas a la vista, pero aún sin levantarlas. Bajo la dura luz LED, el rostro de Tank parecía demacrado, desesperado. Un hombre que había llegado al límite. «Ahí está», susurró Tank, concentrándose en Liberty con una intensidad que rayaba en la obsesión. «Mi preciosa niña. Ven aquí, Liberty, ven con papá». Liberty se apretó contra las piernas de Samuel, con todo el cuerpo irradiando miedo y rechazo. La reacción pareció destrozar algo dentro de Tank, cuya voz se elevó en un rugido de angustia. «¿Por qué no vienes a mí? Te protegí después de que Sarah muriera. Te alimenté, te di cobijo, te mantuve a salvo.
Sus palabras se entremezclaban, el alcohol y la emoción le impedían articular una frase coherente. «Se supone que debes quererme». Sara dijo que me ayudarías a recordarla. Samuel finalmente comprendió la retorcida lógica que impulsaba la obsesión de Tank. Liberty no era solo una propiedad para él, era una conexión viva con la mujer que había perdido. Una forma de mantener vivo el recuerdo de Sara. Pero su dolor se había convertido en posesividad, su amor en control. «Tank, escúchame», dijo Samuel con cuidado. Su formación como médico le ayudaba a reconocer a un hombre en crisis psicológica. Conocí a Sara. Ella no querría que le hicieras daño a su perra. ¿Hacerle daño? La voz de Tank se quebró. Nunca le hice daño. La amaba. Íbamos a casarnos, formar una familia, adiestrar perros juntos. Ese accidente me lo arrebató todo. Uno de los compañeros de Tank, un hombre delgado de mirada nerviosa, se movió incómodo. Tank, quizá deberíamos. Cállate, Travis. Tank se volvió hacia su amigo y luego volvió a mirar a Samuel. No entiendes lo que es perderlo todo. Tu mujer, tu hija, tu futuro, todo en una noche. Liberty es lo único que me queda de la vida que se suponía que iba a tener. El corazón de Samuel se compadeció del hombre destrozado que tenía delante, pero el miedo constante de Liberty le hizo centrarse en protegerla en lugar de compadecerse. Si querías a Sara, honra su memoria haciendo lo que es correcto para Liberty. La respuesta de Tank fue meter la mano en la chaqueta y sacar una pistola reglamentaria. Lo correcto es recuperar lo que es mío. Sara me la dejó a mí. Y no me iré sin ella. El arma lo cambió todo. Samuel oyó el gruñido sordo de Liberty, y vio cómo se tensaban sus músculos para lanzarse a un ataque defensivo que probablemente la mataría. El tiempo se ralentizó mientras calculaba las probabilidades y las opciones, con su mente de cirujano trabajando frenéticamente. «Tank, baja el arma», dijo Samuel, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Esto no es lo que Sara hubiera querido». «No conocías a Sara como yo», dijo Tank con la voz completamente quebrada. «Iba a casarse conmigo. Teníamos planes, sueños, toda una vida planeada. Entonces, un conductor borracho me lo arrebató todo y me dejó sin nada más que pesadillas y un perro que ni siquiera me mira». La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión. Samuel comprendió de repente el verdadero origen de la rabia de Tank, la culpa del superviviente complicada por una ilusión romántica. Tank se había convencido a sí mismo de que él y Sara estaban más unidos de lo que realmente estaban, había creado una relación fantástica para lidiar con su pérdida. Liberty pareció percibir el cambio en la dinámica. Avanzó ligeramente hacia él, no en actitud agresiva, sino en la postura de evaluación cuidadosa que Samuel había aprendido a reconocer. Su inteligencia era notable. Estaba leyendo la situación, calculando amenazas y oportunidades. «Sara se preocupaba por ti, Tank», dijo Samuel con suavidad, apostando por la compasión en lugar de la confrontación. «Pero también se preocupaba por Liberty. La educó para que fuera independiente, para que tomara sus propias decisiones. Obligarla a quedarse contigo deshonra todo lo que Sara le enseñó». La mano de Tank, que empuñaba el arma, temblaba mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «No puedo dejarla ir, ella es todo lo que me queda. Cuando perdí a mi escuadrón en Afganistán, Sara me ayudó a lidiar con las pesadillas. Cuando perdí a Sara, Liberty se suponía que debía ayudarme a recordar los buenos tiempos, pero ella solo me mira como si fuera su enemigo». Las piezas de la psique rota de Tank se estaban volviendo más claras. Múltiples traumas, apoyo psicológico inadecuado, alcohol como medicina, un caso de libro de trastorno por estrés postraumático que se convirtió en una obsesión peligrosa. La formación médica de Samuel luchaba con su instinto protector mientras intentaba calmar la situación. Un rayo cayó cerca, lo suficientemente cerca como para hacer vibrar las ventanas. Un rayo cayó cerca, lo suficientemente cerca como para hacer vibrar las ventanas e iluminar la cocina con todo detalle. En ese destello, Samuel vio un sutil movimiento de Liberty. Se estaba colocando para dar un salto que la situaría entre el arma de Tank y el cachorro. Su instinto maternal estaba prevaleciendo sobre su instinto de supervivencia. «Tank, mírala», dijo Samuel con urgencia. «De verdad, mira, está aterrorizada, pero sigue intentando proteger a sus bebés. Eso es lo que hacen las buenas madres, lo que habría hecho Sara. Honra ese instinto en lugar de luchar contra él». Por un momento, Tank bajó el arma y siguió la mirada de Samuel hacia los 3 cachorros acurrucados juntos, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero confiando en que su madre los mantendría a salvo.
Algo en su rostro se suavizó, un atisbo del hombre que podría haber sido en otras circunstancias. No quería asustarlos, susurró Tank. Es solo que... la echo mucho de menos. Sara era la única persona que me entendía, que no me juzgaba por lo que hice allí. Samuel aprovechó la oportunidad. Sara me entendía porque tenía el don de ver lo mejor de las personas y los animales. Pero también sabía cuándo dejar ir, cuándo confiar en otros para continuar su trabajo. Que Liberty viniera a mí no fue una traición. Fue el último regalo de Sara para los dos. Los compañeros de Tank intercambiaron miradas, claramente incómodos con el deterioro emocional de su líder. El hombre delgado, Travis, carraspeó nerviosamente. Tank, tío, quizá el doctor tenga razón. Quizá deberíamos. La interrupción rompió el momento de vulnerabilidad de Tank. Su rostro se endureció de nuevo mientras levantaba la pistola, esta vez apuntando directamente a Samuel. No me voy a ir de aquí con las manos vacías. Si yo no puedo tener a Liberty, nadie la tendrá. La amenaza era clara. Si Tank no podía poseer lo que había perdido, lo destruiría antes que aceptar otro abandono. Samuel vio cómo Liberty se tensaba para atacar, sabiendo que se sacrificaría para protegerlo a él y a sus bebés. Espera, dijo Samuel desesperadamente, mientras su mente barajaba opciones. Hay algo que tienes que ver primero, algo que Sara dejó atrás. Era una apuesta basada en nada más que la desesperación, pero la obsesión de Tank por el recuerdo de Sara lo hizo detenerse. ¿De qué estás hablando? En su habitación, Samuel improvisó, rezando para que la inspiración lo siguiera. Sara dejó cosas, mensajes, sobre la libertad, sobre ti, sobre lo que quería para los dos. Los ojos de Tank se iluminaron con una esperanza desesperada. Estás mintiendo. Solo quieres alejarme del perro. Estoy diciendo la verdad, dijo Samuel, esperando poder hacerla realidad. La habitación de Sara está exactamente como la dejó. Todo lo que escribió, todo lo que planeó, está allí, pero tendrás que bajar el arma y venir conmigo a verlo. El enfrentamiento se tensó mientras Tank luchaba entre la sospecha y la necesidad desesperada. Finalmente, su obsesión por el recuerdo de Sara pudo más. Tú primero, viejo, cualquier truco y todos los que están en esta casa mueren. Samuel avanzó lentamente hacia el pasillo, muy consciente del arma apuntando a su espalda y de la presencia de Liberty a su lado. Entraba en la habitación de Sara sin ningún plan, salvo la esperanza de que, de alguna manera, rodeado por los recuerdos de su hija, pudiera encontrar las palabras para salvarlos a todos. Detrás de ellos, la tormenta seguía arreciando, igual que la tormenta emocional que estaba a punto de estallar en el santuario que Samuel había mantenido para los sueños de su hija muerta. La habitación de Sara parecía congelada en el tiempo, exactamente como la había dejado 5 años atrás. El haz de luz de la linterna de Tank barrió los libros de veterinaria, los trofeos y la sudadera de la Universidad de Montana, que aún cubría la silla de su escritorio. El aire conservaba el débil aroma de su perfume favorito de vainilla, una presencia fantasmal que hizo que la respiración de Tank se volviera entrecortada. Iba a cambiar el mundo, susurró Tank, con la voz quebrada al contemplar el cuidado con el que se había conservado la habitación. Siempre hablaba de programas de terapia con animales, de adiestrar perros para ayudar a los veteranos con trastorno de estrés postraumático. Dijo que Liberty iba a ser su prototipo. El corazón de Samuel se encogió al darse cuenta de la trágica ironía. Sara había estado desarrollando Liberty específicamente para ayudar a veteranos dañados como Tank, pero la obsesión de Tank había convertido ese regalo en algo oscuro y posesivo. Liberty se apretó contra las piernas de Samuel, sintiendo la volatilidad emocional en la habitación. La linterna de Tank se detuvo en el escritorio de Sara, donde su ordenador portátil estaba cerrado junto a pilas ordenadas de documentos de investigación. Estaba escribiendo su tesis sobre la terapia asistida con perros, continuó Tank, con la mano que empuñaba el arma temblando. Dichos perros podían percibir el malestar emocional mejor que cualquier máquina y proporcionar un consuelo que los terapeutas humanos no podían igualar. Entonces sabrás que entrenó a Liberty para que fuera independiente, dijo Samuel con cautela, observando el rostro de Tank en busca de señales de avance o colapso. Los perros de servicio deciden por sí mismos cuándo y cómo ayudar. Pero la frágil compostura de Tank se hizo añicos cuando el haz de luz encontró las fotografías que cubrían el tablón de anuncios de Sara. Fotos de ella con Liberty durante las sesiones de entrenamiento, ambos jóvenes, llenos de vida y con un propósito. Tank no aparecía en ninguna de ellas, una omisión flagrante que pareció clavarle un puñal en lo que le quedaba de cordura.
¿Dónde estoy?, exigió Tank, alzando la voz hasta casi gritar. Estuvimos juntos constantemente el último semestre. Teníamos planes, un futuro trazado. ¿Por qué no estoy en sus fotos? Samuel estudió las fotografías con creciente comprensión. Sarah con Liberty en las instalaciones de entrenamiento. Sarah recibiendo premios por su servicio a la comunidad. Sarah riéndose con sus compañeros de clase, pero sin pareja romántica a la vista. La versión de Tank sobre su relación estaba claramente distorsionada por el dolor y las ilusiones. Tank, quizá lo hayas malinterpretado. No he malinterpretado nada. Tank se giró hacia Samuel con la pistola en alto. Ella me quería. Ella decía que yo era especial, que merecía algo mejor que lo que la vida me había dado. Iba a ayudarme a curarme. La desesperación en la voz de Tank revelaba la profundidad de su delirio. La compasión profesional de Sarah, su amabilidad natural hacia un veterano en apuros, había sido malinterpretada como amor romántico. Tank había construido todo un futuro fantástico basándose en lo que probablemente era la preocupación terapéutica de Sarah por su bienestar. Liberty se tensó de repente, con las orejas aguzadas hacia el pasillo. Un momento después, Samuel también lo oyó, el sonido de cachorros llorando. En su ausencia, algo había asustado a Hope y Faith. Liberty gimió con urgencia, dividida entre quedarse para proteger a Samuel y volver con sus bebés. «Deja que vaya a ver cómo están los cachorros», dijo Samuel. «Necesitan a su madre». La paranoia de Tank se intensificó. «No va a ir a ninguna parte. Se trata de que ella me ha elegido a mí en lugar de a ti, de que ha elegido la lealtad en lugar del abandono». Pero Liberty ya había tomado su decisión. El instinto maternal se impuso a todo lo demás y salió corriendo de la habitación, dirigiéndose hacia sus cachorros que lloraban. El grito de rabia de Tank la siguió por el pasillo. «Vuelve aquí, no he terminado contigo». Samuel intentó seguirla, pero Tank lo agarró del brazo con fuerza, dejándole un moretón. «¿A dónde crees que vas, viejo?» No hemos terminado de hablar de Sarah. En la cocina encontraron el caos. Travis, el nervioso compañero de Tank, se alejaba de la estufa, donde aparentemente había intentado calentarse. Uno de los cachorros, Little Hope, yacía inmóvil en el suelo, mientras Faith lloraba desesperadamente junto a su hermana. Liberty inmediatamente comenzó a examinar a Hope con lametones y empujones frenéticos. «¿Qué has hecho?», exigió Samuel, cuya formación médica entró en acción mientras se apresuraba hacia el cachorro herido. Travis tartamudeó presa del pánico. «Yo no quise hacer nada». La pequeña temblaba, así que la cogí para calentarla junto al fuego, pero se movió y se me cayó y se golpeó con fuerza contra el suelo. Las manos de Samuel ya estaban examinando el diminuto cuerpo de Hope. La cachorra estaba inconsciente, respiraba con dificultad y parecía tener lesiones internas por la caída. Sin tratamiento inmediato, moriría en menos de una hora. «Necesita cirugía», anunció Samuel con severidad. «Posible hemorragia interna, quizá daños en algún órgano. Tengo que operar ahora mismo». La respuesta de Tank fue rápida y cruel. «Deja que muera, una boca menos que alimentar». La crueldad de sus palabras golpeó a Samuel como un puñetazo. No eran palabras dictadas por el dolor. Era la revelación del verdadero carácter de Tank, oculto tras la fachada de veterano herido. La reacción aterrorizada de Liberty ante él cobró sentido de repente. «Cabrón», susurró Samuel, comprendiendo todo. «Nunca te importó el trabajo de Sarah ni sus animales. Solo querías poseer algo que ella había tocado». La máscara de Tank se deslizó por completo. «Sarah me lo debía. Serví a mi país, perdí a mi pelotón, volví a casa destrozado. Ella debía curarme, darme un propósito, hacerme sentir completo de nuevo. En cambio, murió y me dejó sin nada más que pesadillas y un perro que me odia». Esa confesión dejó al descubierto el egoísmo fundamental de Tank. Nunca había amado a Sarah. La había visto como una cura para sus problemas, una solución a su dolor. Cuando ella no logró curarlo como él exigía, su amor se convirtió en una rabia posesiva. Samuel se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Hope, sus instintos de cirujano luchando contra la imposibilidad de la situación sin el equipo adecuado, anestesia o condiciones estériles, operar a la cachorra sería casi imposible. Pero sin cirugía, moriría sin duda. «Necesito mi botiquín», dijo Samuel, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Y toallas limpias, agua hirviendo, cualquier cosa que podamos esterilizar». Tank se rió con amargura. «No vas a salvar a nadie esta noche, doctor. Ese cachorro va a morir».
Y luego sacaré a Liberty de esta casa de una forma u otra. Pero Samuel ya se había puesto en marcha, con su propósito cristalizado por la crisis de vida o muerte. Había pasado 5 años sumido en la culpa por los pacientes que no había podido salvar, paralizado por el miedo a volver a fracasar. Pero al ver el diminuto cuerpo de Hope y la angustia maternal desesperada de Liberty, se dio cuenta de que algunas batallas merecían la pena, independientemente de las probabilidades. Liberty parecía entender lo que intentaba hacer. Se colocó para darle acceso a Hope mientras vigilaba a Tank y a sus compañeros. Su inteligencia era notable. Incluso en una crisis, era capaz de gestionar múltiples amenazas mientras confiaba a Samuel la vida de su bebé. «Estás perdiendo el tiempo», gruñó Tank, pero algo en su voz sugería que le inquietaba la determinación de Samuel por salvar a la cachorra a pesar de las circunstancias desesperadas. Samuel lo ignoró, centrándose por completo en el estado de Hope. El pulso de la cachorra era débil pero estable, su respiración superficial pero regular. Aún había tiempo, aún había esperanza, si podía actuar con suficiente rapidez. Mientras comenzaba el tratamiento de emergencia con herramientas improvisadas, Samuel sintió el ritmo familiar de la gestión de crisis médicas. Sus manos dejaron de temblar. Su mente se despejó y, por primera vez en años, se sintió como el cirujano que había sido, capaz, seguro de sí mismo, luchando por la vida contra todo pronóstico. Pero el deterioro del estado mental de Tank y la tormenta que rugía en el exterior significaban que, incluso si Samuel lograba salvar a Hope, todos podrían morir antes del amanecer. Liberty parecía percibir las múltiples capas de peligro. Sus instintos protectores se tensaron hasta el límite mientras intentaba proteger a su familia de las amenazas inmediatas y las que se avecinaban. Las siguientes horas determinarían si los conocimientos médicos de Samuel podrían vencer la locura de Tank, si el valor de Liberty podría proteger a sus bebés y si alguno de ellos sobreviviría para ver amanecer sobre el paisaje devastado por la tormenta de Montana. Mientras los truenos retumbaban en el cielo y la vida de Hope pendía de un hilo, Samuel Hartwell se encontraba librando la batalla más importante de su carrera, no en un quirófano estéril con personal cualificado y equipos modernos, sino en su propia cocina con herramientas improvisadas y un loco que los tenía a todos como rehenes. Las manos del viejo cirujano comenzaron a trabajar, luchando contra el tiempo, el clima y la crueldad humana para salvar una pequeña vida que se había convertido en el símbolo de todo lo que valía la pena proteger en un mundo que se había vuelto temporalmente loco. Las manos de Samuel se movían con precisión memorizada mientras trabajaba para salvar la vida de Hope, pero su mente procesaba simultáneamente el comportamiento cada vez más errático de Tank. El hombre caminaba detrás de él, murmurando fragmentos de conversaciones con Sarah que parecían más sesiones de terapia que intercambios románticos. Las piezas de un inquietante rompecabezas por fin encajaban en su... «Ella me entendía», balbuceó Tank, con la voz pastosa por el alcohol y el agotamiento. Dijo que mis pesadillas eran normales, que perder a mi escuadrón no fue culpa mía. Pasó horas escuchándome hablar sobre Afganistán, sobre el artefacto explosivo improvisado que mató a mis compañeros. Liberty observaba la cirugía de emergencia de Samuel sin perder de vista a Tank, con una ansiedad maternal palpable. La respiración de Hope se había estabilizado ligeramente, pero la hemorragia interna seguía siendo una preocupación crítica. Samuel necesitaba mejor iluminación y condiciones estériles, pero la tormenta había dejado sin electricidad todo el valle. «Tank», dijo Samuel con cautela, sin apartar la vista de su paciente. Sarah estaba estudiando para ser veterinaria, no terapeuta. Su amabilidad hacia ti era compasión profesional, no amor romántico. La respuesta de Tank fue una carcajada amarga. «Me tomas por estúpido. Sé distinguir entre la lástima y el amor. Sarah me eligió, quería ayudarme específicamente. Dijo que le recordaba a los animales heridos que trataba, que merecían ser salvados a pesar de los daños». La comparación le causó un escalofrío a Samuel. La percepción de Tank sobre los sentimientos de Sarah había sido filtrada a través de su propio daño psicológico, transformando su preocupación profesional en algo posesivo y malsano. No era de extrañar que Liberty hubiera huido de él. Mientras Samuel trabajaba, Travis, el compañero de Tank, se sentía cada vez más incómodo con la situación. «Tank, tío, quizá deberíamos largarnos de aquí antes de que las carreteras empeoren. Esta tormenta se está volviendo peligrosa. No nos iremos sin el perro», gruñó Tank, pero su convicción parecía flaquear al ver los desesperados esfuerzos de Samuel por salvar a Hope. Algo en aquella escena le estaba afectando de una forma que claramente no había esperado. Liberty levantó de repente la cabeza, alerta a sonidos que escapaban al oído humano.
Un momento después, Samuel también lo oyó. El lejano estruendo de vehículos que se acercaban, a pesar de las traicioneras condiciones. La paranoia de Tank se disparó de inmediato. «¿Has llamado a alguien?», lo acusó, levantando de nuevo el arma hacia Samuel. «¿Quién viene? ¿La policía? ¿Control de animales?», preguntó Samuel, que seguía trabajando con Hope, con voz firme a pesar del arma apuntándole. «No he llamado a nadie. Las torres de telefonía móvil no funcionan, ¿recuerdas? Pero esta es una comunidad pequeña. Cuando hay tormentas, los vecinos se cuidan entre sí». A través de la ventana de la cocina, se vieron los faros de varios vehículos que circulaban por el camino inundado. Tank maldijo y se acercó para mirar fuera. Su agitación crecía con cada coche que se acercaba. Liberty se colocó protectora sobre sus cachorros, intuyendo el aumento de la tensión. El primer golpe fue firme pero educado. No era el golpe agresivo de las fuerzas del orden, sino la pregunta preocupada de los miembros de la comunidad. «Doc Hartwell, soy Pete Morrison. Vimos que sus luces parpadeaban y queríamos asegurarnos de que está bien con esta tormenta». Tank palideció al reconocer el nombre. Pete Morrison era el padre del ayudante del sheriff Jim Morrison, un respetado ranchero local que tenía una gran influencia en la comunidad. Detrás de él probablemente habría otros vecinos, atraídos por una preocupación genuina, pero armados con el equipo práctico que los habitantes rurales de Montana llevaban en casos de emergencia. «Mándalos a casa», le susurró Tank a Samuel con urgencia. «Diles que todo está bien, que no necesitas ayuda». Pero Samuel había tomado una decisión. Hope estaba respondiendo al tratamiento, su respiración era más fuerte y regular. La confianza que Liberty había depositado en él había sido recompensada, y no traicionaría esa fe permitiendo que la locura de Tank continuara sin oposición. «Pete», gritó Samuel en voz alta. «Necesito ayuda aquí. Emergencia médica con animales heridos y tenemos una situación armada». El rugido de rabia de Tank se vio interrumpido por la respuesta inmediata desde el exterior. Varias voces masculinas comenzaron a coordinarse rápidamente, la comunicación eficiente de hombres acostumbrados a manejar emergencias rurales. Se cerraron puertas de coches, se oyeron pasos decididos, y Samuel escuchó el inconfundible sonido de rifles de caza al cargarse. «Viejo estúpido», gritó Tank, pero su bravuconería se resquebrajaba ante la realidad de enfrentarse a varios vecinos armados en lugar de a una víctima aislada. «Lo has arruinado todo». En medio del caos, Liberty se mantuvo concentrada en sus bebés. Hope mostraba signos de recuperación, intentando levantar la cabeza y respondiendo al suave ánimo de su madre. Faith se acurrucó junto a su hermana, ya sin llorar, pero aún asustada por la tensión de los adultos que la rodeaban. La voz de Pete Morrison se oyó a través de la puerta, tranquila pero autoritaria. «Tank Wheeler, sé que estás ahí. Tu camioneta está en la entrada y vemos sombras moviéndose. Nadie tiene por qué salir herido esta noche, hijo». La respuesta de Tank reveló la profundidad de su desesperación. «Están intentando robarme mi perra. Sara me la dejó, y este viejo no me la quiere devolver. Tengo los papeles de propiedad». «Los papeles no significan mucho cuando amenazas a la gente con armas de fuego», respondió Pete con serenidad. «¿Por qué no sales y lo solucionamos por los conductos adecuados? El sheriff Morrison está de camino a pesar de la tormenta». La mención de las fuerzas del orden pareció penetrar en la neblina alcohólica de Tank. Su anterior confianza en tener protección política era claramente infundada, ya que amenazar a un miembro respetado de la comunidad como Samuel Hartwell anularía cualquier simpatía por su condición de veterano. Samuel aprovechó la oportunidad mientras Tank estaba distraído. «Tank, mira a Liberty. De verdad, mira cómo se comporta con sus cachorros. ¿Te parece un animal que ha sido bien tratado y quiere volver con su dueño?» Liberty estaba, sin duda, proporcionando un poderoso contraargumento a las afirmaciones de Tank. Su postura protectora, su evidente miedo a Tank y su clara confianza en Samuel pintaban un cuadro que contradecía cualquier noción de obediencia voluntaria a su supuesto dueño. Travis, el único compañero que le quedaba a Tank, tomó la decisión por todos. «He terminado con esto, Tank. Dijiste que solo veníamos a recoger a tu perro, no a retener a personas como rehenes». Se dirigió hacia la puerta con las manos en alto en señal de rendición. «Voy a salir. No disparen. No estoy armado». El aislamiento de Tank era ahora total. Sus argumentos legales eran cuestionables, su comportamiento era delictivo y sus propios aliados lo estaban abandonando. La comunidad que esperaba que defendiera los derechos de propiedad de un veterano se había unido para proteger a uno de los suyos de un intruso peligroso.
Última oportunidad, Tank, gritó Pete Morrison. Sal con las manos a la vista y nos aseguraremos de que tengas un juicio justo. Quédate ahí con el arma y esto acabará mal para todos. Samuel vio cómo el rostro de Tank pasaba de la rabia a la desesperación y, finalmente, a una especie de reconocimiento derrotado. La fantasía que se había construido sobre la propiedad legítima, el apoyo de la comunidad y el amor póstumo de Sarah se derrumbaba bajo el peso de la realidad. Liberty pareció percibir el cambio en la dinámica. Se acercó a Samuel, llevando consigo a sus cachorros, demostrando físicamente su elección de protección y familia. Hope logró mover débilmente la cola, su recuperación simbolizando la posibilidad de curación, incluso después de una lesión traumática. «Nunca me quiso, ¿verdad?», preguntó Tank de repente, con la voz quebrada y débil. Sarah solo estaba siendo amable con un soldado herido. Samuel lo miró con compasión a pesar de todo. «Ella se preocupaba por ti, Tank. Pero el cariño y el amor romántico son cosas diferentes. El don de Sarah era ayudar a curar a criaturas rotas, pero eso no significa que les perteneciera. La verdad flotaba en el aire entre ellos, simple y devastadora, y finalmente reconocida. El arma se deslizó de los dedos entumecidos de Tank, cayendo con estrépito al suelo de la cocina con carácter definitivo. Afuera, la tormenta amainaba, los truenos se desplazaban hacia el este, hacia las montañas, mientras se acercaba el amanecer. Tank Wheeler se derrumbó en la silla de la cocina de Samuel, con el rostro escondido entre las manos y los hombros temblando por 5 años de dolor reprimido. «La amaba», susurró. «Quizás no como yo pensaba, pero amaba quien era ella, me hacía sentir como si pudiera recuperarme, como si la guerra no me hubiera destrozado por completo». Samuel siguió vigilando la recuperación de Hope mientras Liberty observaba a Tank con cautelosa inteligencia. La cachorra respiraba con normalidad, con los ojos brillantes y alertas. La crisis había pasado, dejando espacio para la curación, tanto médica como emocional. Pete Morrison entró con otros 3 vecinos, con los rifles bajados pero preparados. La amenaza inmediata había pasado, pero las complicaciones legales tardarían en resolverse. Habría que investigar los documentos de propiedad de Tank, su salud mental requeriría una evaluación profesional, y el futuro de Liberty seguía siendo incierto. «Tank», dijo Pete con suavidad. «Necesitas ayuda, hijo. Ayuda de verdad, no la que viene de poseer cosas que te recuerdan tiempos mejores». Tank asintió sin levantar la vista. Lo sé desde hace meses, quizá años. Lo sé desde hace meses, quizá años». Pero admitirlo significaba aceptar que Sarah se había ido de verdad, que no podía traerla de vuelta conservando su perra. Samuel tomó su decisión en ese momento de sinceridad desgarradora. «Tank, Sarah te dejó algo, no la libertad. Ella pertenece a personas que entienden su entrenamiento y sus necesidades. Pero el verdadero regalo de Sarah fue mostrarte que la curación es posible». Del escritorio de Sarah, Samuel sacó una carpeta que nunca había abierto, sus notas de investigación sobre la terapia asistida con perros para veteranos con trastorno de estrés postraumático. Página tras página, detallaban sus planes para un programa que emparejaría perros entrenados con soldados en dificultades, proporcionándoles el tipo de apoyo estructurado que Tank necesitaba desesperadamente. «Ella estaba diseñando esto para gente como tú», explicó Samuel, mostrando a Tank los protocolos de tratamiento completos. Liberty era su prototipo, pero el programa estaba destinado a ayudar a docenas de veteranos. Sarah creía que las personas destrozadas y los animales rescatados podían curarse mutuamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tank mientras leía las notas de Sarah. Su letra llenaba los márgenes con observaciones compasivas sobre la recuperación del trauma, la importancia de tener un propósito en la curación y el vínculo único entre las almas dañadas que encuentran la plenitud juntas. 6 meses después, Samuel estaba de pie en el porche de su casa observando a Liberty entrenar a su última cachorra, Hope, ahora completamente recuperada y mostrando una notable aptitud para el trabajo de servicio. Tank Wheeler vivía ahora en la ciudad, sobrio desde hacía 4 meses, y trabajando con un terapeuta especializado en problemas de salud mental de veteranos. El programa de terapia experimental que Sarah había imaginado se estaba haciendo realidad. La disciplina militar de Tank, combinada con la orientación profesional y la descendencia de Liberty, estaba creando algo hermoso a partir de la tragedia. Hope pronto se graduaría para trabajar con otro veterano, llevando adelante la visión de Sarah de la sanación a través de la conexión. Liberty se acercó a la silla de Samuel y apoyó su hocico canoso en su rodilla.
A sus 8 años, se había ganado el retiro del servicio activo, pero su legado vivía en sus hijos y en el programa que llevaba el nombre de Sara. «Buena chica», murmuró Samuel, rascándole detrás de las orejas. «Sara estaría orgullosa de lo que hemos construido juntos». La puesta de sol de Montana pintaba el cielo con tonos de esperanza y regreso a casa, y por primera vez en años, la casa de Samuel Hartwell estaba llena de los sonidos de la familia. A veces, los mayores regalos de la vida vienen con 4 patas y corazones más grandes que nuestro dolor. A los 72 años, el doctor Samuel Hartwell pensaba que su historia había terminado. Una casa vacía, un corazón vacío, esperando a que se acabara el tiempo. Entonces llegó Liberty con sus cachorros, sangrando y desesperada, confiándole sus vidas cuando él había olvidado cómo confiar en sí mismo. Lo que siguió no fue solo salvar a un perro. Fue redescubrir que nunca somos demasiado viejos para importar, nunca demasiado rotos para sanar, nunca demasiado solos para construir una nueva familia. El viaje de Tank Wheeler desde la ira hasta encontrar un propósito nos recuerda que nuestras heridas no nos definen. Lo que nos define es cómo elegimos sanar. El sueño de Sara de emparejar animales rescatados con personas que sufren se hizo realidad porque 2 almas rotas decidieron que valía la pena luchar por el amor. En un mundo que a menudo descarta a los ancianos por considerarlos irrelevantes, esta historia demuestra que nuestra experiencia, nuestra compasión y nuestra obstinada determinación por hacer lo correcto aún pueden cambiar vidas. Tanto si tienes 55 como 85 años, tanto si has perdido a tu cónyuge, a tus hijos o tus sueños, tu historia no ha terminado. A veces, la familia que elegimos, el propósito que descubrimos y el amor que damos crean más alegría que todo lo que hemos perdido. Tu próximo capítulo podría ser el mejor hasta ahora. ¿Qué familia inesperada ha traído sanación a tu vida? ¿Alguna vez has encontrado un propósito en ayudar a los demás cuando pensabas que tus años útiles habían quedado atrás? Comparte tu historia a continuación. Nos encantaría saber cómo has descubierto la alegría en la segunda etapa de tu vida.